menos 2. ¿Sí? Invertimos. Exactamente. El tener un número elevado a una potencia negativa es lo mismo que tener 1 sobre la potencia positiva, o sea, 2 a la 2. Profe, ¿Sí? disculpe que lo interrumpa. Hay un compañero que pregunta si lo puede aceptar. Ya acepté todos los que tengo pendientes. Recién tenía unos Ah, cuantos que no Profe, me había visto. Gracias. ¿puede explicar de nuevo? Sí, lo vuelvo a explicar. Termino de hacer la operación para que no quede ahí colgada y volvemos. Entonces, habíamos dicho, ya trabajamos con la mantisa y ahora vamos con el exponente. Me quedaría por 10 y 5 por menos 2 es menos 10. ¿Sí? Vuelvo a explicar entonces lo que es tener un número elevado a una potencia negativa, que no es lo mismo que tener el exponente de la notación científica. ¿Sí? Separemos en dos partes entonces. Esto es el número, la mantisa, perdón. Esto es el número o la mantisa elevado a un número negativo, y este es el exponente que puede ser positivo o negativo, que me decía si yo tenía 0 para la derecha o 0 para la izquierda. Digamos. Si el número era muy grande, el exponente iba a ser positivo, y si el número era muy pequeño, iba a tener el exponente negativo. Entonces, con que yo tenga el exponente negativo no pasa nada. 5 por menos 2 es menos 10, y me queda el exponente al menos 10 de la notación científica. Listo, no tengo drama, queda por 10 al menos 10. Aquí no hay ningún problema. El inconveniente aparece en la mantisa, ¿sí? Porque aquí ya no es el exponente de la base de la notación científica, sino que tengo el número este elevado a la menos 2, como acá tenía el 2 elevado al cubo, ¿sí? Que lo tenía que elevar a su potencia, que quedaba 8. Bueno, acá me queda el 2 a la menos 2. ¿Cómo trabajo entonces con esto? Tener el menos, este menos de aquí, ese menos, hace que cuando yo resuelva esto, sea lo mismo que poner 1 sobre la misma potencia como si fuera positiva. En este caso, 2 a la 2. ¿Sí? Este menos entonces hace que esto se invierta en una fracción y me quede 1 sobre esto como si hubiera estado positivo. Entonces, si seguimos resolviendo, me queda 1 sobre 2 a la 2, me queda 1/4 por 10 a la menos 10. ¿Se entendió ahí? Sí, profe. Profe, Sí, sí, profe. profe. Sí, 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 entiendo. Bien. Eso es con el tema entonces de la potencia. ¿Sí? Voy a tener exponente positivo, exponente negativo. Como les digo, en este caso de aquí no lo van a ver muy seguido en las ejercitaciones, tener elevado una potencia negativa. Pero bueno, no está mal desde ya que lo sepan por si en algún momento se llegan a cruzar con este caso. ¿Sí? No va a ser lo más común, pero ya saben que si tienen que elevar la mantisa o cualquier número a un exponente negativo, es lo mismo que 1 sobre este número si hubiera sido con exponente positivo, o sea, 2 elevado a la más 2. Esto es entonces en cuanto a potencia, o la potenciación. Vamos a ver entonces lo que es la raíz o la radicación. Si nosotros queremos sacar la raíz de un determinado número en notación científica, supongamos que tenemos la raíz cuadrada de 9 por 10 a la 6. ¿Sí? Primero, antes que nada, recordemos que si yo tengo una raíz y acá no tengo ningún número, se lo tomo automáticamente como raíz cuadrada. ¿Sí? Es como si acá hubiera un 2. ¿Sí? No es necesario ponerlo cuando estoy hablando de raíz cuadrada, pero bueno, para este primer ejemplo lo voy a dejar. ¿Sí? Entonces, acá, como les dije, similarmente lo que hicimos en potencia, primero voy a sacar la raíz de la mantisa, entonces me quedaría igual a la raíz cuadrada de 9, y luego por 10, y voy a dividir el exponente de la notación científica, este 6, lo voy a dividir en el número de la raíz. Si acá dijimos que era una raíz cuadrada, que había un 2, entonces a este 6 lo divido en 2. ¿Sí? Entonces, esto será igual, la raíz cuadrada de 9 es 3,
y me queda por 10 y 6 dividido en 2 es 3. ¿Sí? Sí, Bien. sí, profe. Y así lo mismo podría trabajar con la raíz cúbica. Supongamos que tengo la raíz cúbica de 8 por 10 a la 9. Entonces, primero saco la raíz cúbica de 8. Fíjense que ya al hacer una raíz cúbica sí o sí tengo que poner el 3. Entonces me queda raíz cúbica de 8 por 10 y acá divido los exponentes, el 9 dividido en 3. Cuando resuelvo todo, me queda entonces raíz cúbica de 8 es 2 y por 10 a la 9 dividido en 3 me queda igual a 3. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿hasta aquí estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta en lo que es raíz o potencia? No. No, profe. No, No, profe. no, profe. No, profe. Bien, perfecto. Vamos a ver una situación que puede aparecer en el tema de la raíz. Y en esta les pido especial atención, que la anoten bien, le presten mucha atención, porque después les toca en el parcial este problema y no saben qué hacer y hacen cualquier macana, ¿sí? Así que voy a dar otro ejemplo de raíz, que es la partecita como más complicada, que tiene una pequeña trampa para hacer. Pero fíjense que hasta ahora, la única que tenemos que arreglar las notaciones científicas para poder trabajar es suma y resta. Multiplicación, división, potencia y raíz, no tenemos más que resolver la operación en sí. Salvo este caso. Supongamos que tenemos la raíz cuadrada, le pongo el 2 para que... sáquenme. Raíz cuadrada de 2,5 por 10 a la 5. ¿Sí? Hasta ahí no hay nada de raro, tengo una raíz cuadrada, esto está escrito en notación científica, está todo de acuerdo. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el camino? Si nosotros seguimos haciendo inmediatamente lo que ya sabemos, lo que acabamos de aprender, ¿qué haría? Haría la raíz cuadrada de 2,5 por 10 a la 5 dividido en 2, y ahí me encuentro con un problema, ¿sí? Esto me dará un determinado número, ¿sí? No sé cuál es, no importa, después lo vemos si lo quieren poner en la calculadora, pero esto me daría 1, algo, pero me terminaría dando por 10 a la 2,5. Y evidentemente ahí tenemos un problema. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la notación científica tiene que tener como exponente un número entero. No podía tener un número decimal. Podía ser negativo el exponente, podía ser positivo, Profe. podía ser 0 incluso, pero nunca podía ser decimal. Profe, Sí, la raíz cuadrada de 2,5 no sería 0,5. no. No, si vos lo pones en la calculadora, mirá, si vos vas a la calculadora y pones raíz cuadrada de 2,5, No, queda 1,58. Ah, perfecto. Esto quedaría 1,58. Así ya lo tenemos el número entero. Ese sería el resultado, pero obviamente acá, como les digo, está el problema. Que me dé 1,58 está bien, no tengo problema con eso, está entre 1 y está entre 10. Pero el problema es con el exponente. ¿Qué significa? Que esto de que nunca vamos a poder sacar la raíz cuadrada de eso. Y no, sabemos que todo número positivo tiene su raíz cuadrada, o sea, no tendríamos problema, no deberíamos tener problemas con poder calcular esta raíz. Pero este método aparentemente nos está complicando. Y les enseño la trampa, les enseño la manera de solucionar esto. Obviamente, esto no va. Lo que vamos a hacer en este caso es, ya sabemos que a 5 no lo voy a poder dividir en 2, ¿sí? De entrada ya lo veo, sé que no me va a quedar un número entero. Entonces voy a buscar que este 5, voy a transformar esta notación científica, voy a trabajar con este número para que el exponente me quede un múltiplo de 2. En este caso lo puedo hacer 4 o lo puedo hacer 6. ¿Sí?
Con la práctica van a ir agarrando a ver cuál de los dos números es el que les conviene, pero en este caso lo que les va a convenir hacer es llevarlo al exponente 4. ¿Por qué? Si yo corro la coma hacia la derecha, dijimos que este exponente se bajaba en 1, entonces me quedaría la raíz cuadrada de 25 por 10 a la 4. Momentáneamente esto no está escrito en notación científica, es cierto, porque esto se va de los límites de entre 1 y 10, pero me da la posibilidad de resolver esta operación. Entonces me queda la raíz cuadrada de 25 por 10 a la, y acá me queda 4 dividido en 2. Ahora raíz cuadrada de 25, entonces tenemos vale 5, y ahora ya sí puedo dividir 4 en 2 y me va a dar un número entero, entonces me queda 5 por 10 al cuadrado. ¿Sí? Entonces, esa es la manera de resolver las raíces cuando el exponente este no es un múltiplo de la raíz. Ustedes tienen que hacer que se convierta en un múltiplo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿Alguna pregunta? Quiero que este Sí, profe. ejercicio quede súper claro. Todo bien, profe. Buenísimo. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora entonces? Con esto ya vimos todas las operaciones de notación científica, no hay ninguna otra. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un par de ejercicios como les dije. Yo les voy, vayan abriendo la cartilla práctica y ahí vamos a ir trabajando con ejercicios. Esto lo trabaja cada uno con, en su cuaderno, con su lápiz o en lo que tenga ahí a mano, y enseguida vamos a comparar resultados. Obviamente, si tienen alguna consulta, lo que sea, me la hacen directamente. Ya les digo en qué página. Vamos directamente a la página 11, ¿sí? Comparto pantalla como para que todos veamos lo mismo. Estamos entonces en la cartilla de la ejercitación, la página 11. Vamos a hacer rápidamente el ejercicio B2, ¿sí? Que aquí lo único que tenemos que hacer entonces es a estas unidades que están en metro, escribirlas en notación científica, ¿sí? Entonces cada uno, 5 o 10 minutitos, va a escribir estas unidades que están aquí con muchos ceros, que son por ahí más difíciles de leer, y las va a escribir en notación científica, ¿sí? Trabajen entonces. Profe, ya lo tengo listo yo. Bien ahí. Aguantemos un ratito y ahí comparamos todos los resultados, ¿sí? ¿Y profe? Sí. ¿Y que cómo se cambiaba para anotación científica? Y recuerden que mientras yo voy corriendo la coma, si yo corro la coma hacia la derecha, el exponente va disminuyendo en 1. Si yo corro la coma para la izquierda, el exponente va aumentando en 1. Ya. Entonces, ponerle el de la 0, vos tenés 0,000012, que Sí, lo multiplique por 10 a la 0 no le cambia nada, porque habíamos dicho la clase pasada que 10 a la 0 era igual a 1. ¿Sí? sí. Entonces ahí empezás a correr la coma a la derecha hasta que la mantisa te quede entre 1 y 10. Bueno, gracias.
Y que no entiendo, profe. Bueno, aguanta un segundito. A ver, Bueno, ya corroboramos los resultados y ahí te explico primero después cómo hacemos, por ejemplo, la del acero, ¿sí? bueno, gracias. Bueno, ¿por qué? Bueno, corroboremos entonces a ver, aunque sea los primeros resultados. Tenemos el del acero. ¿Cómo escribieron en notación científica la variación de longitud del acero? Yo puse 1,2 por 10 a la menos 5. Perfecto. Quedaría entonces 1,2 por 10 a la menos 5. ¿El del aluminio? Tengo 2,4 2,4. a la menos 5. Perfecto, 2,4 por 10 a la menos 5. El del cobre también quedaría 1,4 por 10 a la menos 5. perfecto, 1,4 por 10 a la menos 5, muy bien. Bueno, ahí en el cuarzo hay que contar un poquito más. ¿Cómo queda el del cuarzo? 7,0 por 10 a la menos 7 7. a la menos 7. 2, 4, 6, 7. Perfecto, 7,0 o 7 por 10 a la menos 7, ¿sí? Yo lo hice de 0,7 por 10 a la menos 6. Bien, ¿dónde está el problema ahí? Es que recordad que la mantisa tiene que ser siempre mayor o igual a 1 y menor que 10. Entonces, si lo dejás en 0,7 es menor que 1, entonces no está escrito correctamente ahí en notación científica. Ah, claro. ¿Ok? Perfecto. Bien, explico entonces cómo era que resolvíamos esto, para quien no le haya dado por ahí el resultado o no se acuerde. Vamos, por ejemplo, con la del acero. Teníamos que la variación del acero entonces teníamos 4 ceros, 1, 2, 3, 4 y 12, ¿sí? Habíamos dicho en un momento que cualquier número elevado a la 0 era 1, por lo tanto yo tenía 10 a la 0, esto era igual a 1. Por lo tanto, si este número yo lo multiplicaba por 10 a la 0, se seguía manteniendo igual, seguía siendo 0,00002. Ahora, para escribir esta notación científica, recordemos que cada vez que yo corría la coma un lugar a la derecha, el exponente disminuía en 1. Entonces, ¿a dónde tiene que terminar la coma para que el número este esté entre 1 y 10? La coma tiene que terminar aquí, entre el 1 y el 2. Eso me daría un 1,2. Sería un número que esté entre 1 y 10. Entonces, ¿cuántos lugares tenemos que correr la coma? Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. 5 veces he corrido la coma, por lo tanto, este exponente va a caer en 5. Entonces, el resultado, la mantisa entonces, al correr 5 lugares la coma, directamente me queda de 1,2. Y me queda por 10 y 0 menos 5 es directamente entonces menos 5. Y ahí te queda escrito en notación científica. ¿Quedó claro ahí? Sí, profe. Bueno, Sí, más o menos. Sí, profe. más o menos en qué no te queda del todo claro, a ver. Cuando. ¿Y de dónde sale el 10 del 10? Sí. ¿Este? Sí. Bueno, es lo que yo Sí. te decía. Que yo el número lo multiplique por 1, o sea, este número, o lo multiplique por 1 sigue siendo el mismo número. Porque Sí. todo número elevado a la 0 siempre va a ser 1. Entonces tengo por 10 a la 0, lo mismo que por 1, el mismo número sigue igual. No es una, no Y lo modifico. único que tengo que hacer es mover la coma. Exactamente. Y los lugares que mueven la coma, los lugares que se aumenta o disminuye el exponente Profe. científico. Ah, bueno. Sí. Cuando digamos corremos la coma, por ejemplo, en el vidrio o en el cuarzo, ¿se pone solamente el 7 o se tiene que poner 7,0? Bueno, eso es lo que por ahora es lo mismo 7, 7,0. De acá a 2 clases, vamos a ver que en realidad lo correcto era 7,0. ¿Sí? Pero hoy por hoy, no se preocupen tanto por eso. Entre 7 y 7,0 hoy no nos vamos a preocupar. ¿Sí? Más adelante vamos a ver, pero lo correcto sería 7,0 para el cuarzo y 4,0 para el vidrio. Digamos. Bien. Profe, ¿Sí? el exponente era negativo cuando la coma se corría a la derecha.
Cuando yo corro la coma a la derecha, el exponente va cayendo, ¿sí? Bien. No necesariamente es negativo. Por va ejemplo, si yo disminuyendo. tengo 10, no, pero tengo 0,10 por 10 a la 5, ¿sí? Acá tengo que correr la coma un lugar a la derecha. Por lo tanto, voy a restarle 1 al exponente de la notación científica. Entonces esto me quedará 1,0 por 10, 5 menos 1, 4. Bien, bien. ¿Bien? No necesariamente queda negativo, pero le voy restando. En este caso, como parto desde el 0, sí va a terminar quedando negativo, pero no es algo general. Ya. El aluminio y quedaría 2,4 por 10 menos 5. Exactamente, el aluminio queda 2,4 por 10 a la menos 5. Perfecto. Bien. ¿Qué vamos a ver ahora? Ya continuamos con notación científica. Les hago yo un ejemplo de una operación más grande y después van a hacer uno ustedes. Voy a ver cómo se resuelve este ejercicio que tenemos acá, el B5, también de la página 11, ¿sí? Un poquito más abajo, ahí está el cuadro que estaban viendo recién. Bueno, vamos al B5, ¿sí? Este lo voy a resolver yo, como para ir guiándonos cuál es el paso a paso, y después ustedes van a resolver otro, ¿sí? Así que tengan todos abiertos ahí el ejercicio B5, ya lo copio yo en el pizarrón y ahí seguimos. Entonces tenemos toda una fracción, acá tenemos 1 por 10 a la 3 más la 1 por 10 a la 2 al cubo por la raíz cuadrada de 1 por 10 a la menos 6 sobre 2 por 10 a la menos 5. Bien, eso es lo que tengo que resolver. ¿Qué hacemos cuando ya tenemos unas operaciones más complejas, donde hay varias operaciones juntas dentro de la misma, dentro del mismo ejercicio? ¿Separar en términos? Bien, lo primero que tenemos que hacer es separar en términos. Cuando tenemos escrito una fracción, los pasos van a ser los siguientes. Cuando tenemos escrito una fracción de esta manera, vamos primero a resolver todo el numerador y luego vamos a resolver todo el denominador, ¿sí? El denominador no tiene mucho que trabajar, ya está resuelto, no tiene operaciones, pero el numerador sí tiene muchas operaciones. Entonces, separamos en términos, esto nos queda un término y acá nos queda otro término. Siempre recuerden que el más o el menos se separan en términos. Entonces, vamos a resolver todo lo que esté en este término primero y luego todo lo que esté en este término, ¿sí? Cuando ya tengamos los términos resueltos, lo podemos sumar tranquilamente. Ahora, aquí, ¿qué resolvemos primero? Tenemos una potencia, tenemos un producto y tenemos una raíz. El camino va a ser siempre resolver primero las potencias y raíces, luego los productos, luego la suma, ¿sí? Obviamente hablando del numerador, lo mismo con el denominador, si así lo hubiera, y por último hacemos numerador sobre denominador, ¿sí? Entonces, ¿cómo quedaría esto? Vuelvo a escribir la fracción. El denominador ya dijimos que no hay mucho que trabajar, me queda 2 por 10 a la menos 5. Este sumando tampoco tiene mucho que hacer, me queda 1 por 10 a la 3. Tengo aquí la potencia, esta la voy a resolver a la potencia. 1 por 10 a la 2 al cubo. Me quedaría 1 al cubo, que es 1, ¿sí? 1 por 1 por 1, me queda 1. Y me quedaría entonces por 10, me queda, cuando teníamos potencia, recuerden que multiplicábamos los dos exponentes. 2 por 3, me queda entonces 6. Y aquí tengo la raíz, entonces resuelvo la raíz. La raíz cuadrada de 1 también es 1. Y cuando teníamos una raíz, lo que tenía que hacer era dividir los exponentes. Menos 6, y recuerden que aquí en realidad hay un 2 que no se dibuja, pero tenemos menos 6 dividido en 2 es menos 3. Entonces me queda 1 por 10 a la menos 3.
Una vez que tenemos resueltas las potencias y raíces, podemos resolver esta multiplicación. Entonces, el denominador sigue quedando como está, 2 por 10 a la menos 5. Esto me queda 1 por 10 a la 3. Y acá tengo más. Y hago el producto este. ¿Cómo hacemos el producto? Multiplicamos las dos mantizas, 1 por 1, en este caso sigue siendo 1, y sumo los exponentes. 6 menos 3 es 3 positivo, entonces me queda por 10 a la... ¿Sí? Voy a acomodar un poco esto para ahorrarme espacio, pero no cambio nada. Ya tengo resuelto el producto, entonces ya puedo sumar lo que tengo en el numerador. Fíjense que para sumarlo en este caso me quedó cómodo, porque los dos exponentes son iguales. Si los dos exponentes son iguales, directamente sumo las mantizas. 1 más 1 es igual a 2, y el exponente se mantiene el mismo, o sea, por 10 a la 3. Y escribo el denominador, que hasta ahora no lo he tocado. ¿Sí? Fíjense que desde que empezó el denominador, como no tiene ninguna operación, se mantiene hasta el final. Y una vez que llego a este punto donde el numerador ya está completamente resuelto, ya puedo hacer la división que corresponde. Y en la división, recuerden que dividíamos las mantizas, 2 dividido en 2 es 1, y resto los exponentes, siempre el del numerador menos el del denominador. Entonces me quedaría por 10 a 3 menos 5 es lo mismo que 3 más 5, me quedaría entonces 8. ¿Cómo, profesor, última parte? Esta última parte, sí, mira, la escribamos así para que no nos confundamos. Recuerden que hacemos la resta, 3 menos, y el exponente acá abajo es de menos 5. Entonces, esto es lo mismo que 3 menos por menos es más, entonces lo mismo que me quede 3 más 5. Entonces el resultado final sería Ahí 1 por 10 Final. a la 8. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Profe, Sí. profe, ahí al final siempre se resta. Cuando yo tengo una división, sí, siempre el resto de los exponentes. Ah, La multiplicación se suma, como en bien, este caso 6 más menos 3 es 3. Acá que tengo una división se restan 3 menos 5. ¿Alguna otra pregunta? No, profe. No, profe. Bien. Vamos a ver entonces qué tan claro quedó todo. Ahora le toca a ustedes. Van a resolver para no hacerlo muy largo, vamos a resolver el ejercicio B10, ¿sí? Se los pongo aquí por las dudas. Efectúe las operaciones y exprese el resultado en la notación científica. Hagan este ejercicio de acá, empiecen con el A, ¿sí? Que tengan la barra, esta aquí, es lo mismo como si lo estuviéramos escrito de esta manera, ¿sí? Entonces primero resolvemos esto de aquí y luego resolvemos esto de acá. Y finalmente hacemos numerador sobre denominador, ¿sí? Pues tenerlo escrito de esta manera es lo mismo que si tuviera escrito de esta manera de acá abajo, como el D, digamos. Pero bueno, arranquen entonces con el ejercicio A.
¿El A es profe? Sí, el A. La barrita esa que... Es como la división que le estaba explicando, que tener la barra esta aquí es Sí. como algo similar a tenerlo como en el ejercicio D. Este Lo es el hago así. numerador y este de acá es el denominador. Ah, bueno, gracias. De nada. Profe, Decime. discúlpeme si me ha ido la señal que tienen que hacer su ejercicio. Sí, el ejercicio B10, el apartado A. Profe, ¿Sí? Profe, ¿la mantilla tiene que ser mayor a 1 o mayor a Tiene que ser 0? mayor o igual que 1 y menor que Ah, 10. Sí, sí, sí. profe, el resultado es 7,4 por 10 a la menos 9. No, no es 7,4. El exponente sí está bien, pero no da 7,4. Ah, bien. Profe, ya está listo. ¿Cómo? Ya lo tengo listo. Bien, perfecto. En Yo también. minutito ya ¿Cuánto te dio? Me da 1,46 por 10 a la menos 9. Perfecto, ese es el mí resultado. también. Bien, También. perfecto. Ahí ya lo vemos. Sigan, el que no le haya dado 1,46 por 10 a la menos 9, revise unos minutitos más y ya lo resuelvo rápidamente en el pizarrón como para que nos quede todo por igual. Mientras tanto yo lo voy copiando en el pizarrón. Bueno, rápidamente lo repaso a este de cómo era para que todos lleguemos al mismo resultado de 1,46 por 10 a la menos 9. Y después les enseño cómo hacerlo con la calculadora para tener especial cuidado a la hora de poner los exponentes, ¿sí? Y así ya con esto cerramos el tema de notación científica. Lo tenemos escrito entonces, numerador y denominador. Ya dijimos, primero vamos a resolver todo lo que tengamos en el numerador, todo lo del denominador, y recién vamos a hacer la división correspondiente. ¿Sí? En este caso solo tenemos una suma y una resta. Cuando tenemos que hacer la suma o la resta, lo que tenemos que hacer es escribir las dos notaciones científicas con el mismo exponente
y a modo general íbamos a llevarlo siempre al exponente más grande. En este caso el exponente más grande es el menos 4, por lo tanto este queda como está, 7 por 10 a la menos 4, y tengo que llevar este, entonces, el menos 5 lo tengo que llevar al exponente menos 4. Para que menos 5 se convierta en menos 4 tengo que sumar un 1 al exponente, y para sumar el 1 al exponente la coma la tengo que correr un lugar a la izquierda. Entonces esto me ha de quedar 0,3 por 10 a la menos 4. Bien, abajo vamos a acomodar de la misma manera. Vamos a llevar los exponentes al mismo valor, en este caso el más grande, que es el más 6. Por lo tanto esto me quedaría sin tocar 1 por 10 a la 6, menos, y nuevamente para el más 5 llevarlo al más 6 tengo que acá sumar 1, y por lo tanto he de correr la coma un lugar a la izquierda, entonces menos 0,5 por 10 a la 6. Ya puedo proceder a hacer las dos sumas. 0,3 más 7 me queda 7,3 y el exponente queda igual por 10 a la menos 4. Y aquí voy a hacer la resta. 1 menos 0,5 es entonces 0,5 y el exponente queda igual por 10 a la 6. ¿Sí? Aquí técnicamente este resultado que me dio de la operación todavía no está escrito en notación científica, ¿sí? Porque la mantisa no está entre 1 y 10. Pero todos esos pasos para acomodar el resultado de notación científica los voy a hacer recién al final, no me voy a gastar en hacerlo aquí y ahora, ¿sí? Entonces, o lo podría hacer aquí o lo podría hacer al final, ¿sí? Lo hagamos al final y veamos qué cambia. Entonces, tengo que hacer una división. Directamente 7,3 dividido en 0,5, ¿sí? Eso me va a dar 14,6. ¿Sí? Divido estas dos mantizas y ahora resto los dos exponentes. Por 10 menos 4 menos 6, lo escribamos para que no haya menos 4 que es el numerador, menos 6 que es el denominador. Entonces esto me quedaría 14,6 por 10 a la menos 10, y ahora al final ya acomodo el resultado para que quede en notación científica. Para que quede en notación científica esto tiene que estar entre 1 y 10, por lo tanto he de correr la coma a un lugar a la izquierda, y si corro la coma a un lugar a la izquierda el exponente se me aumenta en 1, entonces esto me queda finalmente 1,46 por 10 menos 10 más 1 es menos 9. Profe, Sí. ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Sí? ¿Cómo no? Acá en el ejercicio dice que en la parte donde se divide el 0,5 a la 10 es positivo. No sé si mi libro está mal o no sé. ¿En dónde, perdón? En el ejercicio, Sí. en la parte que se divide, dice menos 0,5 x 10 elevado a la menos 6. No sé si mi libro estará mal o... A ver, para. Dame un segundo. Comparto pantalla si vemos si estamos hablando de lo mismo. Aquí, en esta parte decís vos, tenés menos 0,5 por 10 a la 6. No, me refiero al que está a la par. Lo voy a marcar así, este. Perdón, ¿no? Ah, ese vos tenés. Ahí. Y bueno, capaz que Claro, otro yo- ejercicio, ¿de dónde lo sacaste vos la cartilla esta? No, esto lo saqué de los PDF. De lo que estaban ahí en el subido a la página de la Facu. Claro. Qué raro, che. Bueno. Y será que te la salió cambiada eso. Estás en la página 12, vos. Sí, en la página 12. Está igual todo. Está todo igual salvo esto. Claro. Qué raro. Capaz que lo modificó entonces en estos días. Bueno, pero al fin y al cabo era ver que la ejercitación y la forma de trabajar estemos todos de acuerdo, digamos. Por eso igual comparto pantalla a la hora de poner el ejercicio como para que todos veamos que estamos en el mismo, y si tienen alguna diferencia me avisan ahí en el momento y vemos si
hacemos el de ustedes o hacemos el que está aquí directamente. ¿Sí? Con eso no hay problema. Bueno, lo último, para terminar notación científica, ¿sí? Explicarles un poco cómo es el tema de la calculadora, ¿sí? Y ahí está. ¿Sí? El tema de la calculadora, cuando nosotros queremos poner el exponente, ¿sí? No sé si tienen una calculadora científica ahí a mano, si no también lo voy a mostrar a partir de una calculadora científica del celular, que pueden bajar. Hablando con el tema de la calculadora del celular, les va a servir durante el cursado, pero a la hora del parcial, si los estamos firmando, estamos viendo, seguramente no le vamos a permitir que usen el celular a modo calculadora, o no nos vamos a poder asegurar de ver qué están haciendo. Entonces, si pueden conseguir una calculadora científica, aunque sea prestada, mejor, ¿sí? Aunque no es explícitamente necesario que sea científica, porque ya vieron que este tipo de cosas son cálculos sencillos, ¿sí? Pero bueno, ¿cómo trabajamos con notación científica? Supongamos que queremos escribir que queremos escribir toda la operación esa que está arriba, ¿sí? Bueno, voy a abrir paréntesis, un tema que no van a ver mucho, voy a abrir paréntesis, escribo el primer número, y para escribir 3 exponente a la menos 5, escribo 3, y algunas calculadoras tienen o esta tecla, que dice por 10 a la X, o algunas tienen una E mayúscula, ¿sí? Es exactamente lo mismo. No van a escribir 3 por 10 elevado a la 5. No, esa no es la manera correcta de escribir notación científica. Por ahí el resultado les va a terminar dando igual, pero por algunas ocasiones les va a generar ciertos problemas. Entonces les recomiendo desde ya que se acostumbren a usar la notación científica de la calculadora como corresponde. Entonces, es 3, utilizo la tecla esta, o en el caso de que tengan la calculadora con la E, directamente apretan la E, y a continuación apretan el 5. Pero en este caso es negativo, entonces aprieto el menos, que en algunas calculadoras tiene aquí arriba, ¿sí? Traten de no usar este menos, que es el de la operación. Si bien en algunos casos le va a tomar como correcto, pero no siempre. Acá generalmente tienen el otro menos, entre paréntesis, menos 5, ¿sí? Entonces les queda escrito de esta manera. A alguno de ustedes, en vez del por 10, le aparecerá la E directamente en la calculadora. Eso también está bien, ¿sí? Entonces 3 por 10 a la menos 5, tengo más 7 por 10 a la menos 4, ¿sí? Queda escrito ahí de esta manera. Me comí un 0 ahí, ¿me está viendo? Y queda escrito entonces de esa manera, ¿sí? Pero bueno, lo importante es que se acostumbren, como les digo, a utilizar esa tecla o la E, dependiendo de la calculadora que tengan ustedes, ¿sí? Bueno, si hacemos esa operación, vemos que algunas calculadoras nos la escriben de esta manera, dependiendo cómo la tengan configurada. Si le aparece en forma de fracción, como me aparece a mí, esa tecla que tiene el S y la D, generalmente todas las calculadoras las tienen iguales, y ahí le escribe 7,3 por 10 a la menos 4, ¿sí? Que era el resultado que nos había dado aquí entonces en este sumando. Mientras consiguen la calculadora, por ahí, si tienen el celular a mano, yo me bajé del Play Store una calculadora que me parece bastante buena. Es esta que tengo así. Es muy parecida a la calculadora científica que se pueden encontrar en cualquier lugar. Si se fijan, aquí en mi calculadora ya no tengo la tecla por 10 ala, sino que tengo esa que dice exp, ¿sí? O bueno, puede aparecer exp o puede aparecer la E, como les decía. Entonces, en mi calculadora del celular, si yo quiero escribir 3 por 10 a la menos 5, escribo 3 exponente a la menos 5, ¿sí? Y me queda ahí escrito de esa manera. ¿Bien? ¿Cómo se llama esa calculadora? Esa calculadora, si la quieren bajar, se llama Hyper Scientific Calculator. Ahí se los escribo en el chat, por si la quieren buscar. La verdad que es una calculadora que tengo hace bastante tiempo y me gusta bastante como es. Si no, hay un montón de calculadoras científicas, creo, en el Play Store. Pero si quieren usar esa mientras consiguen alguna calculadora prestada o consiguen alguna calculadora para el resto de la carrera, es bastante buena, ¿sí?
Dependiendo de la carrera que estén siguiendo, ya de paso hago un comentario general. Por ahí, dependiendo de la carrera que estén siguiendo, las calculadoras científicas le van a servir más o le van a servir menos, ¿sí? Pero en general, en el gran general, les convendría, si está dentro de sus posibilidades, obviamente, no va a ser obligación ni mucho menos, pero les convendría ya ir pensando en algún tipo de calculadora científica para que los acompañe el resto de la carrera, ¿sí? Profe, No es necesario yo que tengo- vayan corriendo y la compren ya, pero si quieren ir pensando en una calculadora científica para el resto de la carrera y quieren ir ahorrando poco a poco, es una inversión de la cual no se van a arrepentir, ¿sí? Profe, Decime. yo tengo otra forma, digamos, de hacer así la notación científica, digamos, para saber. ¿Cómo Porque haces vos? el que explica de usted, digamos, me complica mucho a mí, yo ya lo hago, digamos, de la forma que me han enseñado. ¿Qué? Vos escribís, yo- multiplicás por 10 y lo elevás a una potencia. Claro, y si la potencia es negativa, le pongo el menos y me da los mismos resultados. Si Bien. es positivo, le pongo menos. Está bien, como les digo, en cálculos sencillos, por ahí eso no les va a traer problemas, ¿sí? Yo les recomiendo que vayan practicando de lo que es la manera correcta en la que la calculadora entiende la notación científica, ¿sí? Sí. No es obligación, a ver, no es para nada obligación que lo hagan como le acabo de enseñar, porque es más, ya les dije que este tipo de problemas no lo van a poder resolver directamente con la calculadora, sino que les va a servir la calculadora como para corroborar los resultados, así que no va a ser obligación que lo aprendan ya de esta manera, pero vayan practicándolo porque en algún punto, cuando empiezan a tener operaciones más complicadas, de escribir de manera correcta la notación científica, como lo entiende la calculadora, algunas veces los va a salvar de errores de la calculadora, ¿sí? Modo general, recomendación. Sí, ¿Puede mostrar de nuevo, por favor, el procedimiento de la calculadora con el celular? De la aplicación que tiene usted. dale. Con el celular, ¿puedo enfocar? Sí, borro. Si yo quiero escribir 3 por 10 a la menos 5, escribo 3, voy a la tecla esta que dice exp, no, perdón, que no es difícil al revés, esta que dice exp, aprieto ahí y directamente busco el menos, que de nuevo le digo tienen dos menos, el menos de la operación y en este caso mi calculadora tiene el más y menos aquí. Este sirve para indicar que el número es negativo y no que es una operación en sí. Les recomiendo usar ese menos. Entonces menos, fíjate que ahí se puso arriba 3, no van a llegar a ver bien. Viste que arriba del 10 se puso ya el menos. Entonces ahí al lado aprieto el 5. Y ahí ya queda el resultado, entonces 3 por 10 a la menos 5. Bien. Gracias, profe. ¿Ok? De nada. Sí. Bien. Habiendo visto entonces el tema de la calculadora como para que les sirva para corroborar ejercicios cuando estén haciendo ustedes, damos por concluido lo que es cifras significativas, ¿sí? Así que avanzaremos con la parte teórica que sigue, que vamos al... Bien. Vamos al cuadernillo de teoría, ¿sí? A la página 7, ¿sí? Que habla de esta parte de las magnitudes, ¿sí? La clase pasada habíamos visto todo esto de los métodos de la física, pero habíamos usado el cuadernillo de ejercitación, ¿vale? Pero vamos a hablar con de teoría de la parte de las que son magnitudes. Más o menos, esto voy a ir siguiendo, no lo voy a ir leyendo, voy a ir hablando, pero por aquí vamos a empezar a trabajar con esta parte ahora, ¿sí? Bien, tengamos en cuenta lo siguiente. Nosotros cuando hablamos la clase pasada de lo que era el método científico, habíamos dicho que una parte muy crucial del método científico era la experimentación, ¿sí? Yo veía un cierto fenómeno, pero luego tenía que hacer ciertos experimentos para confirmar o rechazar las hipótesis que yo estaba haciendo, ¿sí? Ahora, la mayoría de los experimentos que se van a hacer en el modo físico, por no decir todos, requieren que se realice ciertas mediciones, ¿sí?
Por ejemplo, si volvemos al caso de la sandía y la manzana, probablemente si quiero trabajar de manera separada, manzana por un lado, sandía por el otro, yo quiero saber cuál llega al piso primero, he de medir el tiempo que se demora cada una en llegar al suelo, ¿sí? Entonces para eso tendré que agarrar un cronómetro y medir desde que la manzana comienza a caer hasta que toca el piso, y lo mismo con la sandía. Tengo que usar un instrumento, en este caso un cronómetro, para medir una magnitud, en este caso el tiempo, ¿sí? Entonces obviamente empezamos a podemos hacernos dos preguntas a partir de este punto. La primera pregunta es, ¿qué es lo que se puede medir? Y la segunda pregunta es, ¿con qué lo mido? ¿Sí? Esas son las dos preguntas que pueden nacer a partir de esto que estamos hablando. Respondamos a la primera, ¿qué es lo que se puede medir? A partir de esa pregunta se definen lo que son las magnitudes físicas, ¿sí? Y precisamente la definición de magnitud física es todo aquello que es susceptible de una medición. Por ejemplo, la longitud de este felpón. La longitud de este felpón es una magnitud física porque la puedo medir, pongo una regla que comparo con la regla y me sale que mide, por ejemplo, 13 centímetros, ¿sí? O por ejemplo, la masa de este tarrito de tinta. Lo pongo en una balanza y me va a salir que pesa 30 gramos, ¿sí? Por ejemplo. Todo lo que pueda medir entonces se caracteriza como si fuera una magnitud física. ¿Qué cosas no son una magnitud física? Son aquellas que son más... que yo no las puedo medir de una manera particular y concreta. Por ejemplo, la dificultad de un examen, ¿sí? Cuando nosotros vamos a rendir un examen, seguramente salimos afuera, vamos al pasillo y empezamos a hablar, che, ¿qué tal el examen? No, para mí estuvo fácil, para mí estuvo difícil. Bueno, supongamos que todos coincidimos de que estuvo difícil, ok. Pero ¿cuánto de difícil? No existe una magnitud, no existe una escala, o no existe algo que yo pueda medir realmente la dificultad de un examen. Yo no puedo salir y decir, el examen estuvo 6,7 dificilómetros, digamos. No existe eso, ¿sí? Es algo que dependerá de cada uno. Para mí estuvo muy difícil, yo no estudié nada, la verdad que salí de joda anoche, volví borracho, y sí, la verdad que estaba imposible el examen de esa manera. Ahora me maté estudiando y bueno, no estuvo tan complicado. No estuvo regalado, pero no estuvo tan complicado. Entonces depende mucho de cada observador o de quien experimente ese examen, ¿sí? Lo mismo podríamos decir con el hambre, con el amor, con el odio, con todas esas cuestiones que son más, podríamos decir, sentimentales, ¿sí? Pero si yo algo lo puedo determinar con precisión, ¿sí? Y donde yo mida y ustedes midan, todos vamos a llegar al mismo resultado, más o menos algún error, pero bueno, eso va a ser una magnitud física, ¿sí? Por ejemplo, si yo mido el felpón y se lo paso a ustedes para que lo midan, y todos vamos a llegar más o menos al mismo resultado. Habrá errores, por ejemplo, yo lo mediré con una regla de plástico que compré en el bondi, y ustedes capaz que tienen un calibre o un tornillo micrométrico y sacan con mucha mayor exactitud que la mía, entonces ahí diferimos. Pero más o menos vamos a coincidir que alrededor de los 13 centímetros anda la longitud de este felpón, ¿sí? Eso entonces es lo que define una magnitud física como tal. Ahora, dentro de las magnitudes físicas tenemos dos categorías. Las magnitudes físicas escalares y las magnitudes físicas vectoriales, ¿sí? Si miran aquí en la pantalla, ¿sí? Que ustedes también lo tienen lo mismo en el cuadernillo de teoría, no sé si en el práctica creo que está igual. Dentro de las magnitudes físicas tenemos las vectoriales y las escalares, ¿sí? ¿Qué son las magnitudes escalares? ¿Qué son las magnitudes vectoriales? Las magnitudes escalares por ahí son las que estamos más acostumbrados de trabajar nosotros, ¿sí? Como por ejemplo la longitud del felpón o la masa del tarrito de tinta, en donde esas magnitudes solo tienen la magnitud en sí, o sea, el valor y la unidad, ¿sí? El módulo y la unidad. El módulo sería 30 y la unidad serían entonces los gramos,
¿sí? Con que yo les diga que este tarrito de tinta pesa 30 gramos, va a ser lo mismo que lo pese en este punto, que lo pese aquí, que lo pese en movimiento, ¿sí? Que lo pese yo, que lo pesen ustedes, ¿sí? Que calcule la masa aquí, que calcule la masa en, no sé, arriba de una montaña, ¿sí? La masa de este objeto va a ser siempre la misma, ¿sí? Independientemente de dónde esté, cómo esté y qué esté pasando, ¿sí? A menos que entremos, bueno, en ciertas teorías de relatividad ya mucho más complejas, pero si nos mantenemos aquí a velocidades normales, la masa de esto va a ser lo mismo en cada lugar. Y sé también que si tengo 2 tarritos de tinta, la masa va a ser 2 veces la masa de cada uno, o sea, tendré 60. Si tengo 10, tendré entonces 300 gramos. Y las operaciones de las unidades escalares son las que ya conocemos: suma, resta, multiplicación y división, sin ningún problema. En las magnitudes escalares, 1 más 1 siempre va a dar igual a 2, ¿sí? Lo mismo que la longitud. La longitud de este felpón es 13 centímetros. Si yo pongo 2 felpones, tendré una longitud de 26 centímetros, y así sucesivamente. Si voy sumando una con una, tendré la longitud entonces total. Y están los trabajos a esas magnitudes con las operaciones matemáticas que ya conocemos, ¿sí? Ahora, las magnitudes vectoriales, como pueden ver ahí en el cuadrito, aparte de tener módulo y de tener la unidad, que bueno, que ahí no está escrita la unidad, supongamos que esté dentro de lo que es el módulo, tienen dirección y tienen sentido, ¿sí? Y no estamos hablando aquí de un sentido existencial de por qué existen y por qué no existen, sino que dirección y sentido está hablando, parece lo mismo, pero ya les voy a explicar bien la diferencia. Pero me da una idea de hacia dónde apunta esa magnitud vectorial, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo de una magnitud vectorial. Profe, disculpe, ¿qué es lo que tenía dirección y sentido? Dirección y sentido, sí. Gracias. Es lo que además tiene, o sea, aparte de la unidad, de la magnitud, tiene dirección y sentido, ¿sí? Supongamos que yo tengo una caja, ¿sí? Yo la estoy viendo desde arriba la caja, ¿sí? Y todo el pizarrón viene a ser el piso. Una magnitud vectorial puede ser, por ejemplo, la fuerza, ¿sí? Si yo a esta caja le aplico una fuerza en esta dirección, seguramente la caja terminará en esta posición de aquí. En cambio, si yo aplico una fuerza en esta dirección, lo más probable es que la caja termine por aquí. Entonces, para hablar de fuerzas, con yo decir que aplico 20 newtons, newton es la unidad de fuerza, así como gramos de la unidad de masa, no importa. Y así, con yo decir que aplico 20 newtons a esta caja, no es suficiente, porque necesito además decir para dónde está aplicada esa fuerza, ¿sí? Lo mismo, por ejemplo, con este felpón. No es lo mismo que yo aplique una fuerza en aquella dirección que aplique una fuerza en esta dirección. El resultado final no es el mismo, ¿sí? Entonces, si yo les digo apliquen una fuerza de 20 newtons sobre este felpón, no es información suficiente. Les tengo que decir además para dónde quiero yo que vaya esa fuerza. Apliquen 20 newtons hacia abajo. Listo. Esa es la información completa. Ustedes ya saben cuánta fuerza y en qué dirección tienen que aplicar, y todos vamos a llegar entonces al mismo resultado, que es el felpón en este punto. ¿Se entiende entonces esto de que tengan magnitud y aparte tengan dirección y sentido, las magnitudes vectoriales? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Otro ejemplo con magnitud vectorial puede ser, por ejemplo, la velocidad, ¿sí? Si yo les digo a ustedes, bueno, muévanse todos a 20 metros por segundo. Y la pregunta siempre va a ser, ¿pero para dónde? ¿Para dónde quiere que me mueva, profe? ¿Para la izquierda, para la derecha, para arriba, para abajo? ¿Sí? Bueno, esa es la información que falta en una magnitud vectorial. Eso está faltando. ¿Y qué otra cosa ocurre con las magnitudes vectoriales que ya vamos a ver en la unidad 2? Es las operaciones matemáticas para vectores o para unidades magnitudes vectoriales
no son las mismas o no son las con las que estamos acostumbrados a trabajar. Por ejemplo, volvemos al tema de la caja. Vuelvo a poner la caja aquí. ¿Sí? Y supongan que hay una persona que empuja la caja en esta dirección con 1 newton de fuerza y hay otra persona que empuja la caja en esta dirección con otro newton de fuerza. ¿Sí? Para empezar, depende de la dirección de cada una de las fuerzas, el resultado final. Lo más probable es que si yo empujo para acá y alguien empuja para allá, la caja no termine ni aquí ni aquí, sino que termine en esta posición de acá. ¿Sí? Así que si yo hubiera empujado, en vez de la flecha negra, hubiera empujado para arriba, la caja en vez de terminar acá hubiera terminado allá. Entonces, depende de la dirección de las fuerzas, el valor resultante, que en este caso el resultante seguramente tendrá en esta dirección, lo que sería la fuerza resultante, le voy a poner FR. Y lo más probable, ya les adelanto, que al sumar 1 newton con 1 newton, el resultado de esta fuerza no va a ser de 2 newton, ¿sí? Les adelanto ya, por ejemplo, en este caso sería de 1,4 newton, ¿sí? Ya no se suman de manera como se sumaba en la masa. Un kilogramo más 1 kilogramo siempre era 2 kilogramos. Bueno, 1 newton más 1 newton no siempre da 2 newton, depende de cómo están las fuerzas. Y eso es muy importante y algo que quiero dejar en claro ya, porque es un error muy común que tienen ustedes. Más, tengo alumnos hasta segundo año que por ahí siguen cometiendo los mismos errores. Agarran dos unidades que son vectoriales y las suman como si fueran escalares, olvidándose cómo influye la dirección y el sentido de cada una de esas magnitudes, ¿sí? Por ahora no nos tenemos que preocupar de cómo sumarlas, ¿sí? Ya vamos a ver particularmente bien cómo sumamos vectores cuando lleguemos a la unidad número 2, pero quiero que desde ya le quede claro que si se encuentran con unidades vectoriales, no recurran a las sumas escalares. No siempre, cuando hablamos de vectores, no siempre 1 más 1 es igual a 2. Eso es algo muy importante que le queden claro ya. Profe. Sí, decime. Pero si tienen el mismo sentido. Si tienen el mismo sentido, sí van a ser igual a 2. Eso sí. ¿Sí? Pero por eso digo, no siempre es igual a 2. No es que es imposible que el resultado de 1 más 1 me dé igual a 2, pero no es algo que va a ocurrir siempre. ¿Sí? Porque siempre va a ocurrir que si yo sumo uno de estos tubitos más otro igual, pero no tengo justo uno a la mano, pero si sumo 2, siempre la masa va a ser 30 más 30 va a ser 60. No importa qué están haciendo estos tarritos de tinta, siempre la masa va a ser 60. 30 más 30 siempre va a dar 60. Porque estoy hablando de masa, porque estoy hablando de una unidad escalar. Si yo hablo de vectores, 1 más 1 no siempre va a dar igual a 2. ¿Hay posibilidad de que dé igual a 2? Sí. ¿Hay posibilidad de que dé 0? También. ¿Sí? Pero no siempre va a ser de esa manera. ¿Ok? Profe, puede ser que esté equivocado, pero es como sacar la hipotenusa. En este caso sí, pero hablar de hipotenusa es siempre hablar de triángulos rectángulos. Exacto. En este caso sí se formaría un triángulo rectángulo porque estas dos fuerzas son perpendiculares, ¿sí? Pero no siempre vamos a hablar de hipotenusa, ¿sí? Pero es más o menos la idea. Bien. ¿Hasta aquí vamos todos de acuerdo? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, comentario? Profe, en Sí. la fuerza resultante, ¿por qué puso 1,4? Después les voy a explicar cómo, cuando lleguemos a la unidad 2 van a ver cómo se hace realmente esa suma, digamos. Ah, bien. Era como que le iba adelantando que 2 no era, nada más. Por ahora no se preocupen cómo llegó ese 4, ese 1,4, ya lo vamos a ver cuando llegue el caso. ¿Alguna otra consulta? Bien. Profe, para resumir, diríamos que en las operaciones siempre va a depender de la dirección y el sentido. De las magnitudes vectoriales, sí. De las magnitudes escalares, no, porque no tienen dirección y sentido. Bien, gracias. De nada. Perfecto. Entonces, hasta acá llegamos con la pregunta de ¿qué es lo que puedo medir? ¿Sí? Puedo medir todas las magnitudes físicas y depende que sean, si magnitudes escalares o magnitudes vectoriales,
voy a tener que medir una que otra cosa adicional, ¿sí? Porque ya saben que no siempre con el módulo es suficiente. A veces tengo que medir la dirección y sentido de esa magnitud. Y la segunda pregunta era, ¿cómo lo mido yo? ¿Sí? Y ahí la pregunta se responde con, bueno, voy a necesitar un instrumento de medición para poder medirlo, ¿sí? Si yo quiero medir la longitud del felpón, ¿sí? Yo tengo este felpón y quiero medir su longitud, probablemente necesite una regla, ¿sí? Entonces voy a comparar este felpón, voy a poner la regla con el 0 en el inicio, voy a ver, y la regla me va a decir entonces que mide 13 centímetros. Ok, ¿cómo hace esa regla para saber que esos son 13 centímetros? ¿De dónde saca el fabricante de la regla para decir que lo que me está diciendo la regla son 13 centímetros? ¿Sí? Tiene Sí. un mensaje en el chat. Sí, bueno, el problema es que se escucha, que se puso en la pantalla, con eso no puedo hacer lamentablemente nada, chicos, y entren y salgan hasta que se les arregle. Yo aquí estoy viendo constantemente para volverlos a hacer ingresar, con eso no hay problema. Ahora aprovecho justo el comentario y voy a aprovechar para pasarles el código de la asistencia. Denme 2 segundos, ya se los escribo en el chat. Hoy es 2. Bien. Ahí les dejo en el chat, chicos, el código para la asistencia de hoy. No se olviden, por favor, de ingresar en este momento. Tienen hasta las 12:15 para ponerse el presente, ¿sí? Una vez más, voy a compartir pantalla para recordarles cómo hacían para llegar a colocarse la asistencia, ¿sí? Por las dudas, alguien no la haya visto. Bien, ahora explico. Entonces, ustedes ingresan a la página de la facultad, frt.cbcortag.tn.edu.ar. Ahí les va a pedir que se logueen, ¿sí? Van a poner su usuario y sus contraseñas que ya se las habilitaron. Y van a poder ingresar a su página o a su perfil, ¿sí? Donde aquí les aparece las distintas clases que ustedes estén tomando, ¿sí? Estas son las clases que yo estoy como profesor. Física, esta es la del cursillo, esta es física 2. Bueno, este es un curso que tomé como para manejar todo esto del audio. Ustedes ingresan, en este caso ahora a física, y se les va a aparecer siempre, se les va a abrir esta primera pantalla que es la introducción, porque así está programada la página, ¿sí? Siempre van a aparecer ustedes con este cartel de bienvenida, ¿sí? Ahora, aquí al costado, si están en la computadora, si están en el celular, ya vimos el otro día que le aparecen como 3 barritas en la esquina, le va a aparecer estas distintas secciones. No les va a aparecer todas las secciones, a mí me aparecen todas porque estoy como docente y les puedo ver todas, pero a ustedes les va a aparecer Introducción, Comisión 3 y Unidad 1, ¿sí? Y de ahí no les va a aparecer otra cosa. Ustedes van a Comisión 3, que es esta comisión, ¿sí? Y aquí aparece, bueno, docente, horario, una bienvenida, lo que sea. Y aquí abajo tienen esto de asistencia. Ustedes le dan clic aquí en asistencia. Dame 2 segunditos. Bien. Ustedes le dan clic aquí en asistencia y se pueden poner el presente ustedes mismos con el código que les acabo de pasar por el chat, ¿sí? Cualquier inconveniente que tengan y no se puedan poner el presente, me avisan, pero me avisan antes de las 12:15, ¿sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Bien. Bueno, terminado entonces el tema de la asistencia, continúo. ¿Cuál última parte? A ver. Cuando vos ingreses aquí, ¿sí? Yo no entro porque no me va a aparecer lo mismo que a ustedes, ¿sí? Entonces es al vicio, ya no puedo ingresar a esta sección. A mí me aparece otras cosas, me aparecen todas las clases que tengo puestas, todas las contraseñas y demás. Pero ustedes cuando ingresen aquí, seguramente les va a permitir ponerse el presente el día de hoy, y cuando quieran ponerse el presente les va a pedir
la contraseña para colocar ese presente. ¿Sí? Intentá llegar a este punto, entrá a esta sección que dice asistencia, comisión 3, y ahí seguramente va a ser bastante intuitivo cómo llegar hasta el final. La matriculación de la materia, teóricamente ya están todos matriculados aquí, ¿sí? Por eso también te debe haber llegado el link para estas reuniones de Zoom, ¿sí? Si no, no te hubiera llegado porque yo mandé este link a todos los usuarios de la comisión número 3. Si no estás matriculado o fuiste no sé, se cayó la página y por algún motivo ya no estás matriculado, te tenés que comunicar con sección alumno, ¿sí? O con el centro de estudiantes. ¿Cómo se llama la otra? No nos sale ahora la palabra, el nombre de la agrupación. No es secretaria académica, pero bueno, se tiene que conectar con gente, nosotros no podemos. Bueno, Santiago, fíjate como te digo, si querés volver a probar, salir y volver a entrar, y si no, bueno, andá siguiéndome en el cuadernillo lo que yo vaya hablando, digamos, ¿sí? Bueno, continúo entonces. Habíamos dicho que para yo medir algo necesitaba el instrumento correcto para que medirlo. Si queríamos medir la longitud de este felpón necesitaba una regla, y la pregunta era ¿de dónde sabe el fabricante que esas medidas o que esa regla realmente está midiendo bien, que esos son 13 centímetros, etcétera, etcétera, etcétera? Obviamente, para eso se necesitan lo que se llaman patrones, ¿sí? Gente se pone de acuerdo y dice, bueno, a ver, esto va a ser 1 metro, ¿sí? Obviamente, esta definición de metro ha ido evolucionando a medida que iba transcurriendo el tiempo. Si bien dijimos ayer, si se recuerdan, que tanto la teoría de la física como la tecnología que iban siempre en algo cíclico. Aumentaba la teoría física, con eso podía aumentar la tecnología, y con la tecnología nueva les ayudaba a los físicos a investigar más profundamente y eso. Sí. Entonces, bajo ese mismo aumento de tecnología fueron cambiando los patrones. No es así como sucedió en la historia realmente, pero les voy a poner, voy a hacer como la historia como para ejemplificar algo, digamos, ¿sí? Bueno, supongan que remontemos un montón de años atrás y la gente se empezó a preguntar entonces, bueno, ¿cómo definimos 1 metro? Bueno, dijeron, no sé, el metro es la distancia hasta que me llegue, no sé, hasta el pupo. Listo, la gente más o menos veía que medía igual, no sé, hasta el pupo era 1 metro. Obviamente había gente más pequeña, más alta, pero en ese momento todos vivían, había un montón de espacio para construir la casa. Supongamos que querían construir una casa y decía, bueno, construirme una casa de 10 por 10. Yo la iba a medir y en vez de 10 por 10 tenía, no sé, 9,5 por 9,5, pero bueno, ya está. ¿Qué problema me hacía a mí esa diferencia de medio metro? No me cambiaba nada, un poco más de espacio, un poco menos, pero me quedaba con más jardín al fin y al cabo, bueno, ya está, no iba a servir. ¿Sí? Ahora, supongamos que viene el primer arquitecto sabe y dice, bueno, voy a construir un piso entonces arriba de la casa. Y ya errarle por medio metro por 1 metro ya no era tan divertido porque me quedaba un montón de la casa de arriba sobresaliendo, por ejemplo, y ya podía perder estabilidad o lo que fuera. Entonces, oiga, espera, esta medición de 1 metro, este patrón de 1 metro, ya no nos sirve tanto. Necesitamos volvernos un poco más específicos. Bueno, entonces, supongamos, bueno, entonces digamos que 3 pasos o 3 pies, uno a continuación del otro, me dan el metro. Bueno, listo, ahí la diferencia era menos, ya no había tanta diferencia de altura, no había tanta diferencia en la medida de los pies como había diferencias de altura, entonces, bueno, empezaron a llegar más o menos todos de acuerdo a lo mismo. Y si le erraban por, no sé, por 10 centímetros, ya no era lo mismo que errarle por 1 metro, que errarle por 10 centímetros. Y bueno, continúa avanzando la tecnología y bueno, ya quiero un tercer o cuarto piso, ya esos 10 centímetros entre piso y piso hacía que mi edificio en vez de quedar derecho quedaba así y ya no estaba tan bueno de nuevo. Entonces se juntan los primeros un montón de científicos y dicen, bueno, a ver gente, vamos a decir que desde acá hasta acá, este pedazo, y en su principio que era una barra de oro e iridio, platino e iridio, esos eran los materiales. Pero agarraron un pedazo de una combinación de materiales que era platino e iridio, que no variaban casi con el tiempo ni con la temperatura,
Dicen, bueno, desde aquí hasta aquí, esta barra mide 1 metro. Y venga todo el mundo a comparar, porque este va a ser el metro. Entonces todos los fabricantes de regla iban hasta ahí y decían, esto mide 1 metro, listo, me llevo mi regla de 1 metro a casa y a partir de esa regla empiezo a fabricar todas mis otras reglas que ya sé que miden 1 metro porque están todas comparadas con el patrón origen que se guardaba en un determinado lugar. Obviamente no es tan así que cada fabricante va y lo busca, sino que ahí se toma un patrón, después vienen distintos laboratorios de metrología y miden ese patrón y se lo llevan para cada país. Y así como que se va haciendo una cadena hacia abajo, digamos. Pero bueno, para que entiendan, iba el fabricante de reglas, medía la distancia de 1 metro y se volvía con su certeza de que lo estaba llevando en 1 metro. Obviamente, como la tecnología sigue avanzando y cada vez se quieren medir cosas más y más pequeñas o cada vez más y más grandes, pero supongamos que quieren medir la distancia de un átomo, ya con la regla quedó corto, porque también puedo decir que la regla la divido en 1000 partes y tengo, en vez de 1 metro, tengo milímetros, y a ese milímetro lo divido en más partes y tengo micrómetros y así sucesivamente, voy sacando más pequeño, pero ya empiezo a tener problemas porque la barra, si bien se alteraba poco, o sea, si bien su longitud cambiaba muy poquito, pero cambia en función de la temperatura, ¿sí? Supongamos que la temperatura del laboratorio cambió 2 grados, bueno, esos 2 grados hacen que la longitud de la barra cambie una parte en 1.000.000. Entonces, ya decir que yo a mi regla la puedo dividir en 1.000.000 de partes es mentira, porque voy a estar mintiendo sobre la medida, o sea, no es ya el error son comparables. Y así va avanzando cada vez más y más y más la definición de los patrones, ¿sí? Entonces, si se fijan ahí en la parte de la teoría, cuando hablamos de patrón, estamos aquí en la página 10, para poder hablar de un patrón o para poder definir un patrón, tiene que cumplir estas 3 características. Tiene que ser inalterable, o sea, no tiene que cambiar con el tiempo ni en función de quién realice la medida. Tiene que ser universal, o sea, se lo puede utilizar en todos los países por igual. O sea, yo no podría decir que el metro es la medida del maíz que crece en Andorra, digamos. Yo no voy a tener el mismo maíz y en Andorra va a crecer distinto. Y por último, tiene que ser fácilmente reproducible. Y aquí hago una aclaración de que hay que ser fácilmente reproducible para la gente que se dedica a reproducir patrones. Ya vamos a ver las definiciones de los patrones realmente y van a ver que ninguno de nosotros en nuestra casa va a poder reproducir eso, pero no tiene que ser extremadamente complejo para que ningún laboratorio del mundo lo pueda hacer. Hay laboratorios que se dedicarán a eso y ha de ser fácilmente reproducibles para ellos, para nosotros no hay chance. ¿Sí? Bueno, y así como estuvimos hablando de lo que es longitud, se ha generado lo que se llama un sistema internacional de medidas que consta de 7 unidades básicas, ¿sí? Tenemos la longitud, la masa, el tiempo, la intensidad de corriente eléctrica. Voy a compartir pantalla para que todos veamos lo mismo. Entonces, tenemos el sistema internacional de medidas, que es la longitud, que se mide en metros, la masa, que mide en kilogramos, el tiempo, que mide en segundos, ¿sí? Que esas son las más comunes que estamos acostumbradas. Y después tenemos intensidad de corriente eléctrica, que es el ampere, la temperatura termodinámica, o simplemente temperatura, que lo medimos en Kelvin, la cantidad de sustancias que medimos en moles y la intensidad luminosa que medimos en candelas, ¿sí? ¿Y por qué son tan poquitas? Fíjense que en realidad hay un montón de unidades más que existen. Por ejemplo, velocidad aquí no aparece, aceleración no aparece, ¿qué otra cosa? Fuerza no aparece el newton. Porque estas son las unidades base. Todas las otras unidades, pensemos en la unidad que pensemos, es derivada de estas 7. Por ejemplo, velocidad, nosotros sabemos que se mide en metros por segundo, o sea que se deriva a partir de la unidad de la longitud y de la unidad del tiempo, ¿sí? Y así, cualquier otra unidad que ustedes puedan pensar, es una derivada, es un producto cociente de magnitudes básicas, ¿sí? Pero estas son las 7. A partir de estas 7, yo puedo crear cualquier otra unidad que se use hoy en día, ¿sí? Obviamente, cada una de estas unidades básicas del sistema internacional
tiene su definición y tiene su patrón, ¿sí? Si ustedes continúan bajando, aquí tienen cómo se define el patrón para cada una de esas unidades, ¿sí? Por ejemplo, trabajamos con el metro. Dice, el metro es la longitud de trayectoria recorrida en el vacío por la luz durante un tiempo de 1 sobre, y todo esto de segundo, digamos, 299.792.458 segundos. O sea, una parte totalmente infinitesimal de segundo. ¿Qué es donde yo iba? Si ustedes, yo, cualquiera que no se dedica a eso, quiere medir el metro a partir de esta definición, y va a decir, pero escúchame, esto no es fácilmente reproducible de ninguna manera, ¿sí? Pero la gente que se dedica a esto sí va a poder medirlo y va a apreciar esta definición, porque la luz en el vacío es una de las constantes más, y entre comillas, constantes, o sea, que no varían por nada del universo, ¿sí? La velocidad de la luz es una de las mayores constantes que tiene el universo. Entonces, tener algo tan constante que solo me limite a ver cómo yo mido un tiempo tan pequeño es mucho más sencillo para el laboratorio. Y ya los experimentos lo puede hacer en su propio país, ya no tiene que viajar a ningún lado, solamente necesita un haz de luz y un muy buen cronómetro. Y ya sabe con exactitud cuánto vale un metro, ¿sí? Y así cada una de estas unidades fue siendo reemplazada. Esta pasó a ser reemplazada de la barra a esta relación con la velocidad de la luz. Aquí el kilogramo, ¿sí? Fíjense que esta es la definición vieja del kilogramo, ¿sí? Esta cambió el año pasado. Pero por ejemplo, el kilogramo es igual a la masa del prototipo internacional, que no estoy viendo nada, es la masa del prototipo internacional del kilogramo. O sea, había un laboratorio en algún lugar del mundo que decía, bueno, esto es un kilogramo, vengan todos y pesen, ¿sí? Así lo mismo que pasaba con el metro. Esto mide un metro, vengan todos y midan. Bueno, eso se cambió el año pasado, ¿sí? Se logró cambiar, es algo que ya se venía trabajando hace tiempo, pero esta era la única unidad del sistema internacional que dependía de algo físico, dependía del objeto que se medía una masa. Hoy ya se cambió y depende de otra constante física, que es la constante de Planck, se la cambió el año pasado, y ya ninguna de las unidades del sistema internacional depende de un patrón de cuerpo, ¿sí? Fíjense que en este cuadro dice la longitud depende de un patrón físico, el tiempo de un patrón físico, la intensidad de un patrón físico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la masa era la única que dependía de un cuerpo. Bueno, eso ya no ocurre más. Ahora todos dependen de patrones físicos, ¿sí? Habría que cambiarlo al cuaderno y hay que actualizarlo, pero bueno, vale para la historia, digamos. Obviamente ustedes no, esta es la pesa, como para que vean, que fíjense que están sobre 2 cámaras de vacío, como para que no pierda nada, pero a lo largo de los años ya ha perdido 50 microgramos, que para nosotros que vamos a comprar un kilo de milanesa a la esquina, que nos vendan 1 kilo y 50 microgramos le hayan errado, no nos va a joder la vida, ni nos vamos a enterar, ni en la muela nos entran esos 50 microgramos de carne. Pero para la gente que se dedica a las cuestiones físicas, sí es muy importante esos 50 microgramos. Por ahí el error de 50 microgramos es abismal en lo que están midiendo. Si yo estoy midiendo algo que pesa 1 microgramo, yo sé que mi patrón le erró por 50 y ya está, yo sé que ya lo que yo estoy midiendo no lo estoy midiendo bien. Me puedo aproximar, pero bien no lo estoy midiendo. Entonces por este motivo se pasaron de todos los patrones de cuerpo a todos patrones físicos, ¿sí? Todas las definiciones estas de cómo se mide cada uno de los patrones no los tienen que saber ustedes, chicos, para nada, ¿sí? Es solamente como para que sepan cómo funciona esto de los patrones físicos, en base a qué se mide y qué no se mide. Pero ustedes con lo que van a trabajar, déjenme que corrobore una cosa, creo que en el cuadernillo de práctica está directamente la parte resumida. Sí. Si ustedes van al cuadernillo práctico, en la parte de ejercitación, acá está resumido las unidades con las que vamos a estar trabajando, ¿sí? Sí es importante que ustedes sepan que la unidad del sistema internacional para la longitud es el metro y se representa con la letra M minúscula, que la unidad del sistema internacional para la masa es el kilogramo y se representa con la K y con la G, y la unidad del sistema internacional para segundo para el tiempo es el segundo y se representa con la letra S, ¿sí?
Esto sí es importante, este es el resumen, al fin y al cabo, de lo que se tienen que saber ustedes o acordar de las unidades básicas del sistema internacional. Con el metro y con el segundo ustedes no tienen problema, eso sí los recuerdan, ¿sí? Con el que suelen tener problema es con el kilogramo, ¿sí? La unidad básica del sistema internacional para la masa es el kilogramo, no el gramo, ¿sí? Eso es muy importante que lo tengan en cuenta, ¿sí? Se les va a preguntar a veces en el parcial o en algún evaluativo, diga cuál es la unidad básica del sistema internacional para masa. Recuerden que es el kilogramo, no el gramo únicamente, ¿sí? Ahora voy a explicar la diferencia qué diferencia hay entre un kilogramo y un gramo, digamos, pues ahí ya lo saben ustedes, digamos, 1000 gramos forman un kilogramo, ¿sí? Y por ahí eso más o menos lo tenemos metido en la cabeza, pero voy a explicarlo con mayor precisión de todo esto que se llaman múltiplos y submúltiplos, ¿sí? Pero bueno, volviendo al fin y al cabo, no me interesa que sepan la precisión, no me interesa que sepan el patrón, si es físico o es cuerpo, al fin y al cabo ya todos son físicos, ni tampoco interesa que sepan cómo se define cada uno de esos patrones. Solo interesa que sepan en qué se mide cada una de estas magnitudes básicas del sistema internacional. La longitud en metro, la masa en kilogramos y el tiempo en segundos, ¿sí? Si yo quiero hablar de velocidad, recuerden que es longitud sobre tiempo, por lo tanto, la unidad del sistema internacional para velocidad ha de ser metros sobre segundo. No kilómetros por hora, ni metros por hora, ni nada. Metros por segundo, ¿sí? Eso tengan en cuenta, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Bien. Bueno, terminada un poco la parte esta teórica, vamos un poquito más a algo más práctico, ¿sí? Como les dije recién, esta palabra kilo, ¿sí? Antes de la palabra gramo, es un prefijo que denota un múltiplo o un submúltiplo. Que con el kilo estamos acostumbrados a que 1000 gramos sean un kilogramo, que 1000 metros sean un kilómetro, y así sucesivamente, ¿sí? No es propio ni del metro ni de la masa, nada más de los prefijos, sino para cualquier tipo de unidad yo puedo utilizar un múltiplo o un submúltiplo, ¿sí? Que son los que tenemos aquí. Esto me habla de los múltiplos y submúltiplos desde 10 a la 24 hasta 10 a la menos 24. De toda esta tabla, antes que entre a ver cómo la utilizamos, cómo la leemos, etcétera, etcétera, no se la van a tener que aprender entera, pero sí se van a tener que aprender la parte esta que está en gris, desde 10 a la menos 9 hasta 10 a la... desde 10 a la 9 hasta 10 a la menos 9. Se van a tener que aprender el giga, el mega, el kilo, el hecto, el deca, el decicentro, bueno, todos estos 10 sí se lo van a tener que aprender. Estos no se los va a utilizar casi nunca, ¿sí? Dependiendo por ahí la carrera que elijan manejar uno o el otro, es muy común para electrónica o por este tipo de cuestiones, hablar de pico o de nano, y bueno, no es por ahí Altera también lo conocen con el tema de las unidades de disco duro, pero bueno, al fin y al cabo, resumiendo, se aprenden la parte que está sombreada en gris, ¿sí? Desde 10 a la 9 hasta 10 a la menos 9. Ahora, ¿cómo se utiliza esto de los prefijos? ¿Sí? Voy acá al pizarrón como para terminar de aclarar. Supongamos que yo tengo escrito un determinado número en notación científica. Tengo, no sé, 1,2 por 10 a la 9 metros, ¿sí? Si yo no quiero escribirlo en notación científica, quiero utilizar un prefijo, me voy a la tabla y busco el prefijo 10 a la 9. Si se fijan, ahí comparto pantalla como para que veamos nada más la tabla. Yo busco el factor 10 a la 9, que es el que acompaña a la notación científica. Entonces tengo 10 a la 9. El prefijo dice que es un giga. Y el símbolo es una G mayúscula, ¿sí? Tengan entonces presente esto. Entonces, yo en vez de escribir 1,2 por 10 a la 9 metros, puedo escribir 1,2 gigametros, ¿sí? Siempre el prefijo va antes. Sí, decime. ¿Puedes explicar de nuevo que se me cortó? Ok, vuelvo a compartir pantalla. Teníamos entonces
la notación científica de 1 por 10 a la 9 metros. Si yo no lo quiero escribir entonces en notación científica, puedo venir a la tabla esta y buscar cuál es el prefijo que corresponde al factor 10 a la 9. Voy buscando 10 a la 18, 15, 12, llego a la 9 y tengo entonces que el factor de 10 a la 9 corresponde al prefijo giga y que su símbolo es la G mayúscula. ¿Sí? Teniendo eso en cuenta, entonces, en vez de escribir 1 por 10 a la 9 metros, puedo escribir 1,2 y en vez de escribir por 10 a la 9, escribo la G del giga y continúo con la unidad del metro. ¿Sí? Y así cualquiera, digamos, por ejemplo tengo 5,4 por 10 a la menos 6 segundos. Voy a la tabla, busco en por 10 a la menos 6 cuál es el prefijo que corresponde y van a encontrar que el prefijo que corresponde ahí es el micro. Entonces 5,4 y en vez de escribir por 10 a la menos 6 escribo el micro, que es una letra que el símbolo es la letra griega mu. ¿Sí? Micro, metro. ¿Sí? Obviamente sirve para un lado y sirve para el otro. Yo tengo... Pero la unidad ya es segundo, ¿no? Microsegundo. ¿Microsegundo o micro? Ah, perdón, microsegundo. Quedé con el de arriba. En clases. Y obviamente sirve para cualquiera de las dos casas. Yo tengo 7,5 megagramos. Yo sé que esto se corresponde a 7,5 y voy y busco el M mayúscula, cuál es el símbolo que corresponde, es el de mega, y el mega tiene un múltiplo de 10 a la 6. Entonces esto será lo mismo que 7,5 por 10 a la 6 gramos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con esto de los prefijos? Sí, profe. Sí, profesormente, se me Sí, han profe. acostumbrado a tener la Sí, tablita profe. al lado, hacer una que otra conversión, pero vayan pensando en aprenderse desde el menos 9 hasta el 9. ¿Sí? ¿Quién tenía una consulta? ¿Nadie? Ok. ¿Alguna pregunta? ¿La unidad de medida? Sí, la unidad de medida es el kilogramo, pero el prefijo siempre va... esta parte es medio complicada, ya la van a ir cazando. La unidad básica tiene un prefijo que es el kilo, ¿sí? Yo con esto no estoy diciendo que lo haya llevado a la unidad básica del sistema internacional, no. Pero estoy hablando que el megagramo corresponde a un factor de 10 a la 6. Pero el factor siempre va sobre lo que sería el gramo. Es como complicado de ver al principio, pero son cosas distintas, ¿sí? El prefijo siempre va sobre lo que es el gramo, así como el kilogramo ya tiene el prefijo de por 10 a la 3. Un kilogramo es 1 por 10 a la 3 gramos. ¿Sí? Escribirlo en gramos no es escribirlo en la unidad del sistema internacional. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta? Bien. Y lo último que nos quedaría ver hoy es cómo hacemos para transformar unidades, ¿sí? Por ejemplo, una sencilla de cómo transformamos kilómetros por hora a metros por segundo, ¿sí? Supongamos que yo estoy viajando en el auto a 80 kilómetros por hora y se me da a preguntarme, porque estoy aburrido, voy de pasajero, no tengo nada que hacer, ¿cuánto sería esa unidad de kilómetros por hora en unidades del sistema internacional? ¿Cuáles serían las unidades del sistema internacional? Metro por segundo. Metro y Metros segundo. por segundo. Metro por segundo. Genial. Metros por segundo. Entonces, ¿cómo hago yo para transformar de kilómetros por hora a metros por segundo? Y ahora les explico cómo vamos a hacer con eso. Supongamos entonces, habíamos dicho 80 kilómetros por hora. Yo lo quiero transformar a metros por segundo. ¿Sí? Primero vamos a hacer lo siguiente. Voy a escribir aquí a un costado a cuánto equivale un kilómetro. ¿Sí? Yo tengo 1
kilómetro, ¿sí? Que recuerden el prefijo por 10 a la 3, entonces equivale a 1 1000 metros. por 10 a la 3 metros o 1000 metros, ¿sí? Cualquiera de las dos formas que lo quieran escribir, está bien. ¿Qué voy a hacer con eso? Voy a escribir fracciones. Si yo a 1 por 10 a la menos 3 lo paso dividiendo acá, quedaría 1 kilómetro sobre 1 por 10 a la 3 metros igual a 1. ¿Sí? Esto paso dividiendo por acá y me queda esta fracción. O podría haber pasado el kilómetro dividiendo para acá y me hubiera quedado de esta manera. 1 por 10 a la 3 metros sobre 1 kilómetro. ¿Sí? Entonces tengo ahí dos fracciones que vamos a ver cómo vamos a utilizar y cuál de las dos es la que nos conviene utilizar. Ahora, por otro lado, hago lo mismo con la hora. Una hora son 3600 segundos. ¿Sí? Si quieren lo calculo, pero una hora son 60 minutos, cada minuto tiene 60 segundos, 60 por 60 me da 3600. Y hago de nuevo las fracciones. Esto paso dividiendo para acá, me queda 1 hora sobre 3600 segundos igual a 1. O si hubiera pasado dividiendo por aquí, me quedaría 3600 segundos dividido en 1 hora. Y ahí tengo armada dos fracciones. ¿Qué hago con esas fracciones? Bien, una vez que armo las fracciones, vuelvo al punto de partida. Yo tenía 80 kilómetros por hora. ¿Sí? Yo el kilómetro lo tengo que llevar a metro. ¿Sí? Fíjense que yo acá tengo kilómetro en la parte del numerador. Por lo tanto, de las fracciones voy a buscar cuál es el que tiene kilómetro en el denominador. En este caso sería esta fracción de aquí. ¿Sí? Perdón, vámonos, porque me salté una aclaración. Tengo 80 kilómetros por hora. Si yo lo multiplico esto por 1 y lo vuelvo a multiplicar por 1, no cambia absolutamente nada. 80 por 1 sigue siendo 80, y lo voy a multiplicar por 1 sigue siendo 80. Bien. Entonces ahora sí, a este 1 lo voy a reemplazar por una de estas fracciones, esta o esta. ¿Y cuál busco? Si yo tengo kilómetro arriba, busco la que tiene kilómetro abajo, que es esta de aquí. Entonces a este 1 que tenía aquí, lo reemplazo por esta fracción, porque sé que 1 es igual a esta fracción. Lo puedo reemplazar tranquilamente. Tengo 1 por 10 a la 3 metros dividido en 1 kilómetro. Y ahora hago lo mismo con este 1. Este 1 lo voy a reemplazar por una de estas dos fracciones. ¿Y cuál lo voy a buscar? Yo acá tengo hora abajo. Voy a buscar, en el denominador, voy a buscar la fracción que tenga la hora en el numerador, que en este caso sería esta de aquí. Entonces a este 1 que estaba acá lo reemplazo por esta fracción, ya sé que 1 es igual a esta fracción, entonces me queda por 1 hora sobre 3600 segundos. Si se fijan, ahora tenemos kilómetros. ¿Profe? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Puedes repetir esa última parte? ¿Esta de acá? Sí. Ok, acá teníamos un 1, ¿sí? Entonces, a este 1 que tenía acá, lo voy a reemplazar por una de estas dos fracciones. ¿Cuál de las dos fracciones? Si yo acá tengo hora en el denominador, o sea, tengo hora abajo, voy a buscar de estas dos fracciones cuál es la que tiene la hora en el numerador, o sea, en la parte de arriba de la fracción. Esta tiene hora en la parte de abajo y esta es la que tiene la hora en la parte de arriba, entonces por eso reemplazo por esta fracción. Entonces, una hora... ¿Sí? Buscaríamos simplificar los kilómetros con el kilómetro y la hora. Exactamente, por eso busco. Por eso, teniendo el numerador arriba, el kilómetro arriba y el kilómetro abajo, puedo simplificar los 2 kilómetros. Lo mismo aquí. Tengo hora dividiendo y hora multiplicando, hora se va con hora y me fijo si realmente me queda en la unidad que estaba buscando. Me queda metro arriba y segundo abajo, entonces está perfecto. ¿Qué es lo que hago ahora? Agarro la calculadora y me fijo cuánto me da. 80 por 1 por 10 a la 3 dividido en 3600. Entonces tengo 80 por 1000 dividido en 3600, me queda 22,2. 22,2 metros por segundo. 80 por cuánto es?
80 por 1 por 10 a la 3, o lo mismo 1000, sobre 3600. Ah, listo. Entonces ahí tengo transformado de kilómetros por hora a metros por segundo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Bien. Voy a ir dando otros ejemplos como para que nos vayamos acostumbrando. ¿Sí? No sé si quieren copiar o no. Respecto de pantalla, lo que sea. Espérenme 5 minutos que voy a calentar un poquito más de agua. Ya vuelvo. Una pregunta, ¿por qué da 22,2 abajo? O sea, en el último. Está dividido. Tenés que dividir entre Multiplica el 80 por 1000 dividido en 3600. Gracias, pa, gracias. No pasa nada, Ray. 80 por los 1000 dividido en 3600, así va, 22,2. Sí. Metros por segundo. Ah, bien, gracias. Porque cacha los kilómetros. Ruido de mate. A las 11 dejé de darle atención a la clase porque tengo que cocinar. Bueno, Cocinar y tengo un hambre. seguimos entonces. Así ya vamos terminando cuando quedan 5 minutitos. Vemos un par de ejemplos más para que termine de quedar todo claro y terminamos, ¿sí? Dos ejemplos que por ahí son los con los que se terminan de, o terminan teniendo algún que otro problemita por ahí. Antes que nada quiero aclarar, esta forma que estoy enseñando yo para transformar unidades es la manera que por ahí nosotros encontramos que es más sencilla. No con esto significa que ustedes están totalmente obligados a hacerlo de esta manera. Cuando nosotros les pidamos que ustedes transformen unidades, ustedes los van a poder hacer por el camino que ustedes prefieran. No es necesario que sí o sí lo hagan de esta manera, pero es la manera que vamos a enseñar nosotros porque es la que nos parece más sencilla. Si ustedes ya están muy acostumbrados a hacerlo de otra manera y lo quieren seguir haciendo así, bienvenido sea. Vamos con otra. Supongamos que quiero transformar 1 kilómetro, lo quiero transformar en milímetros. ¿Sí? Y ahí tenemos dos prefijos. ¿Cómo hacemos? Por ahí este caso es sencillo, solamente podría ir corriendo la coma del lugar, pero vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a pasar de kilómetro a metro, que es que no, digamos, no tengamos ningún prefijo, y después vamos a pasar de metro a milímetro. ¿Sí? Si se fijan ahí en la tabla, tenemos entonces que 1 kilómetro equivale a 1 por 10 a la 3 metros, eso ya lo vimos. Por lo tanto, podríamos armar las fracciones pasando y dividiendo uno para cada lado. Se me quedaría 1 kilómetro sobre 1 por 10 a la 3 metros. Perdón. De a 3 metros igual a 1 igual a, o paso dividiendo el kilómetro para abajo, 1 por 10 a la 3 metros sobre 1 kilómetro. Esta parte de acá, a medida que vayan agarrando cancha, ya no lo van a hacer, directamente lo van a hacer aquí, van a ir armando las fracciones aquí. Pero bueno, hasta que nos acostumbremos bien, lo hago de esta manera. Y ahora voy a ver a cuántos metros equivale 1 milímetro. Si yo voy a fijar en la tabla, cuántos metros equivalen 1 milímetro. Compartimos pantalla. Aquí está. Ahí dice 1 milímetro, 1 mili, equivale a 1 por 10 a la menos 3 de la unidad base. Entonces, 1 milímetro equivale a 1 por 10 a la menos 3 de la unidad base, que en este caso es el metro. ¿Sí? Sigue compartiendo pantalla. Sí, no puedo ver lo que escribe en el pizarrón. Ah, sí, perdón. Entonces, habíamos dicho 1 milímetro
es igual a 1 por 10 a la menos 3 metros, eso lo sacamos de la tabla, y ahora armo las fracciones. 1 milímetro sobre 1 por 10 a la menos 3 metros, igual a 1, igual a 1 por 10 a la menos 3 metros, sobre 1. Tengo armadas las fracciones, que es la parte, como les digo, después esta parte ya, así ya no lo van a hacer, lo van a armar directamente aquí cuando transforme, pero por ahora lo vamos a hacer. Entonces tengo 1 kilómetro, lo voy a multiplicar por 1 dos veces, por 1 y por 1. A este 1 lo voy a transformar, lo voy a reemplazar por uno de estos dos aquí. Si tengo kilómetro en la parte de arriba, busco la fracción que tiene kilómetro en la parte de abajo, que es esta de aquí. Entonces a este 1 lo reemplazo por esa fracción. 1 por 10 a la 3 metros dividido en 1 kilómetro. ¿Sí? Bueno, kilómetro ya se va con kilómetro y me queda el metro. Ahora a este otro 1 lo voy a reemplazar por una de estas fracciones de acá. Si yo tengo metro en el numerador, voy a buscar el que tenga metro en el denominador, o sea en la parte de abajo, viene a ser esta fracción de aquí. Y me queda 1 milímetro sobre 1 por 10 a la menos 3 metros. Nuevamente, metro se va con metro y ya me queda el resultado en milímetro, que es lo que yo estaba buscando. Y ahora simplemente multiplico todos los números que tengo. 1 por 10 a la 3 por 1 y todo eso dividido en 1 por 10 a la menos 3. Escrito de otra manera me quedaría simplemente resolver esta operación. 1 por 10 a la 3 dividido en 1 por 10 a la menos 3. ¿Sí? Y esto yo ya sé que ya me quedó en milímetros. 1 por 10 a la 3 dividido en 1 por 10 a la menos 3 me quedaría el resultado 1 por 10 a la 6 milímetros. Entonces, 1 kilómetro corresponde a 1.000.000 de milímetros, o 1 por 10 a la 6. ¿Se entendió? Profe, ¿por qué el exponente 6? Porque se... Ya lo van a ir agarrando, esto lo van a ir agarrando a medida que vayan haciendo más práctica, pero recuerden que cuando hacemos la división es dividir las mandizas, 1 divide en 1, por 10, y ahora el resto de los exponentes, 3 menos 3. Es lo mismo que 3 más 3. Listo, ya. Gracias. No se preocupen, esta parte por ahí les cuesta el tema de las divisiones, con el número negativo abajo, pero ya le van a ir agarrando la mano. Bien, les doy ahora el último de los ejemplos, ¿sí? Y ya con eso los dejo tranquilos. Por las dudas les recuerdo, no se olviden de poner asistencia, quedan minutos, digamos, porque si no lo han hecho, corran a hacerlo ya. Voy con el último de los ejemplos. Uno sencillito también, pero que por ahí los complica cuando tienen un número elevado al cuadrado. ¿Sí? Cuando tienen una unidad elevado al cuadrado. Supongan que yo quiero 1 kilómetro cuadrado. Lo quiero llevar a metros al cuadrado. ¿Sí? ¿Cómo hacemos esto? Vamos a hacer lo mismo que veníamos haciendo siempre. 1 kilómetro es igual a 1 por 10 a la 3 metros. ¿Sí? Voy a armar las fracciones, ya directamente voy a pasar a armarlas aquí de manera rápida. Tengo 1 kilómetro cuadrado y ahora lo voy a multiplicar por 1. Y si yo este 1 lo elevo al cuadrado, sigue siendo 1, por lo tanto, esta parte de aquí no cambia nada. ¿Sí? Ahora este 1 lo voy a reemplazar por una fracción. Si tengo un kilómetro arriba, voy a buscar que la fracción tenga el kilómetro abajo. Entonces me queda igual 1 kilómetro por 1 por 10 a la 3 metros sobre 1 kilómetro. ¿Sí? Paso dividiendo esto por aquí para que me quede el kilómetro. Esto era el kilómetro cuadrado. Esto es el 1 este que teníamos aquí. Ahora este 1 lo tenemos elevado al cuadrado. Entonces toda esta fracción la elevo al cuadrado. ¿Cómo me queda? 1 kilómetro cuadrado por... Cuando tengo elevado al cuadrado de una fracción es lo mismo que elevar al cuadrado el numerador y el denominador. 1 por 10 a la 3 al cuadrado es 1 por 10 a la 6 porque multiplico los dos exponentes, ¿sí? Metros al cuadrado, se eleva al cuadrado también la unidad,
Y 1 elevado al cuadrado sigue siendo 1. Se murió el profe. No me la conté. No, yo venía reinfectado. ¿Salió, boludo? Uy, limpió. Justo cuando iba a aprender. ¿Cómo quedó? Estaba bien concentrado. Estaba bien concentrado, boludo. Debe seguir explicando ahorita. ¿Te imaginas? A ver, habla ¿Te imaginas? En serio, debe ser lo más probable que ni se dé cuenta. Igual ya son y cuarto. Bueno, vamos a comer. Yo quiero ver cómo termina. Vamos a comer, listo. Justo que había dejado de pensar que tenía hambre. Estaba escribiendo muy bien. Bueno, tal CSGO. ¿Qué hacemos? ¿Qué nos vamos? La respuesta es el kilómetro cuadrado se Ya cancela. terminado son el qué bicho, recién terminado. Yo me quiero ir a dormir. Yo quiero ver cómo termina. El ejercicio, boludo. No, no se vayan, boludo. Esperen que termine. Pero ¿y si ya no se va a unir si se quedó sin batería? No, si se va a unir. Esperemos a ver qué pasa. Va a tardar como 10 minutos en unirse si se quedó sin batería. No sé, yo quiero ver cómo termina, boludo. Más, boludo. ¿Cuál es el resultado? ya era, boludo. Bueno, sale free. Ya por el grupo. El resultado iba a ser 1 por 10 a la sexta metro cuadrado. ¿Me escuchan? ¿Alguien tiene el problema? Ahora, un kilómetro, a mí me aparece para kilómetro admitir cuadrado a metro cuadrado. Metro cuadrado. ¿A ustedes le aparece para admitir a gente? Te da 1 por día. Es que A vos sois el Facundo no hospedador se tiene. ahora. Ahí dijo que cambió. Vos, Facundo, vos sos el hospedador, tenés que aceptar. Claro. Bueno, escuchen, vamos todos ya, salgan. Cualquiera lo palpingo de su. Es que para mí la videollamada tiene 2 horas, digamos, se corta ya. Claro, se cortó por el tiempo. Se cumplió el tiempo, digamos. Lo anquiqueó el profe por el tiempo. Si no se hubiese cortado, no me hubiera ¿Cómo lo va a tener que no No, si no se lo No, ves? mira que nos dejar dejó más premio tiempo. el profesor. Quiere entrar el profe, lo baneo. Corta. Bueno, vamos a jugar. Ponele Razon from Kick a casa. ¿Con qué monitor va a jugar? Ah, eso es gracioso, ¿no? Oh, ya era, digamos. Y se me hace que sí, Rey. Sí, digo que ya fue. No se va a conectar ya. Creo. No, man. Es que para mí sí se va a conectar, pero va a tardar 10 minutos. Nada, después le mandé un mensaje. Si se conecta, le digamos que sigamos mañana lo poco que nos quedaba. Que siga mañana, boludo. ¿Quieren que le cambie el nombre a la reunión? Mañana. Le va a cambiar el nombre a la reunión. Dice. Cambia el Le link. pone viejo puto. No. 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 ¿Cómo va a poner? ¿Te imaginas que la clase esté grabada, no? No. Te está tomando la cara encima. No veamos Ay, un chilo en la nuca ahí. Bueno, chao. Chao. Chao, chao, chao. Nos vimos. Nos vemos.